Hay dos tipos de países vecinos de una potencia: los que cuando Washington les cambia las reglas del juego a media partida, se quedan paralizados esperando instrucciones, ajustando el tono, moderando la voz, buscando la manera de no ofender al más grande. Y los que aprenden a jugar con reglas distintas, sin dejar de estar en la mesa, sin perder la compostura, sin renunciar al principio de que también ellos tienen derecho a decidir sobre su propio territorio. Esta semana, México está siendo sometido al examen más difícil de esa distinción desde que existe el TEMEC. Y lo que está en juego no lo vas a entender leyendo los titulares de los medios grandes, que están cubriendo esto a pedazos, cada uno su fragmento, sin que nadie lo ponga junto con perspectiva y con los datos reales sobre la mesa. En los últimos 7 días, ocurrieron 3 cosas al mismo tiempo que necesitan verse juntas para entender el cuadro completo. La administración Trump publicó su Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, un documento de casi 200 páginas que pone a México en el centro como objetivo prioritario, no como socio, como campo de operaciones. Un tribunal federal bloqueó por segunda vez los aranceles globales de Trump, lo que ya habíamos visto venir, pero que cambia el tablero de negociación de maneras que todavía no estamos midiendo bien. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en voz alta, frente a los medios, sin eufemismos, lo que nadie en el gobierno se había atrevido a decir en estos meses: el libre comercio que México construyó en 30 años de sacrificio, de salarios bajos, de trabajadores que se dieron para que el modelo funcionara. Ese libre comercio ya no existe. No lo dijo como alarma, lo dijo como diagnóstico. Y esa diferencia de tono importa muchísimo para entender en qué momento está parado este país. Quédate, porque cuando termines este video, vas a entender no solo lo que pasó esta semana, sino el sistema completo de presión que hay detrás de cada movimiento de Washington, qué concedió México, qué no concedió, por qué esas decisiones importan para la vida concreta de millones de familias mexicanas, y qué se está jugando ahora en la negociación que viene. Porque lo que viene es la negociación más importante de las últimas 3 décadas. Y se está preparando ahora, en este momento, mientras la mayoría de la gente está mirando para otro lado. Empecemos por el documento que casi nadie está leyendo completo. El 5 de mayo de 2026, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026. Lo presentó Sarah Carter, la nueva responsable de política antidrogas de Trump. El documento tiene 2 ejes: reducir la demanda de drogas dentro de Estados Unidos, que es la parte que nadie discute porque nadie en su sano juicio se opone a que menos personas mueran por sobredosis, y atacar la oferta desde afuera, que es donde está México. Y ahí es donde la historia se pone mucho más complicada de lo que parece en los titulares. La estrategia describe la frontera entre México y Estados Unidos como el principal corredor de las drogas que más muertes están causando en territorio estadounidense. Habla de los cárteles mexicanos como organizaciones que operan con impunidad en partes del territorio nacional mexicano, y luego dice algo que hay que leer con mucho cuidado porque tiene consecuencias jurídicas muy específicas. Dice que esa impunidad desafía directamente la soberanía del Estado mexicano. Hay que detenerse ahí, porque esa frase no es retórica vacía, es una declaración jurídica. Si Estados Unidos sostiene oficialmente que la soberanía mexicana ha sido erosionada por actores no estatales dentro del propio territorio de México, está construyendo el argumento legal para justificar lo que Trump ya dijo en público: si México no puede controlar a los cárteles, lo haremos nosotros. Y ese nosotros incluye misiles. Lo dijo. El 7 de marzo de este año, Trump lanzó lo que llamó la Coalición Escudo de las Américas, y sugirió el uso de misiles contra líderes criminales si los aliados regionales lo solicitaban. Misiles contra territorio soberano de un país con el que Estados Unidos tiene un tratado comercial vigente. Eso no se está cubriendo como lo que es, se está cubriendo como una más de las excentricidades retóricas de Trump. Y puede serlo, pero también puede ser la preparación del argumento para algo que todavía no ha ocurrido. Y la diferencia entre esas dos posibilidades es exactamente el tipo de cosa que se decide en las semanas que vienen. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que ir al principio. Hay que entender el método. Porque lo que está haciendo Trump con México no es improvisación, no es carácter, no es el berrinche de un hombre impredecible. Es un sistema.
un sistema de presión que opera en 3 fases simultáneas y que lleva más de un año construyéndose pieza por pieza. La primera fase fue el arancel como palanca. Cuando Trump llegó a su segundo mandato en enero de 2025, lo primero que hizo fue firmar órdenes ejecutivas para imponer un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas. El argumento oficial fue el fentanilo y la migración, pero cualquier economista que lea la orden con cuidado puede ver que el objetivo real era más amplio: reducir el déficit comercial, relocalizar industrias y establecer un precedente. El precedente de que las reglas del TEMEC pueden violarse unilateralmente cuando Washington decida que tiene una emergencia que lo justifique. Eso es lo más importante, no el porcentaje del arancel. El principio de que el tratado que se negoció durante años, que costó décadas de ajustes dolorosos para la economía mexicana, puede dejarse de lado cuando el vecino más fuerte decida que es conveniente hacerlo. Frente a eso, el gobierno mexicano respondió. Desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Acordó grupos de trabajo en comercio y seguridad, y en los meses siguientes entregó a Estados Unidos 92 personas acusadas. No 10, no 20, 92. Entre ellas, Rafael Caro Quintero, el fundador del Cártel de Guadalajara, el hombre que lleva décadas en las listas de más buscados del mundo, el que está vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, 92 personas en menos de un año y medio. Eso no es subordinación, es cooperación. Pero es una cooperación que tiene un costo político enorme y que establece un nivel de exigencia que nunca antes había existido en la relación bilateral. El arancel se pausó, pero nunca desapareció del todo, porque el objetivo de la primera fase no era cobrar el arancel, era demostrar que podía imponerse, que México sentiría el peso, y que si el peso era suficientemente alto, el gobierno cedería en otras cosas. La segunda fase fue más permanente y más difícil de revertir. Los aranceles al acero y al aluminio mexicano llegaron bajo una ley diferente, la sección 232, que es la Ley de Seguridad Nacional Comercial. Y esos aranceles no los puede tumbar ningún tribunal porque no usan la misma base legal que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional. Son un impuesto de importación del 50% sobre el acero y el aluminio que México exporta a Estados Unidos. 50%. Para entender lo que eso significa en términos humanos, una empresa de autopartes en Guanajuato que lleva 20 años vendiendo componentes de acero a ensambladores en Michigan o en Tennessee, hoy paga la mitad del valor de su producto solo en impuesto de entrada, no en flete, no en logística, en impuesto. Lo que eso hace con los márgenes de ganancia es devastador. Lo que eso hace con las decisiones de inversión es que las congela. Lo que eso hace con el empleo es que lo pone en riesgo. Esta semana, Washington ofreció bajar ese arancel a la mitad, pero con condiciones. Las empresas que quieran el descuento tienen que presentar planes concretos de inversión en suelo estadounidense, no en México, en Estados Unidos. Un directivo mexicano del sector comercial lo describió sin eufemismos. Es un mecanismo de coerción que obliga a las empresas a financiar la reindustrialización de Estados Unidos a cambio de mantener un acceso competitivo en el mismo mercado que llevan décadas abasteciendo. Ya no es libre comercio, es un peaje disfrazado de condición técnica, y el que cobra el peaje es el mismo que diseñó la carretera. La tercera fase es la que entró en operación esta semana con la publicación de la Estrategia Antidrogas 2026, y es la más sofisticada de las tres porque mezcla seguridad, comercio y soberanía de una manera que hace muy difícil responder a cada cosa por separado. El documento establece que la cooperación bilateral en seguridad va a depender de resultados tangibles y medibles, detenciones de líderes criminales, extradiciones, decomisos de precursores químicos, destrucción de laboratorios clandestinos, vigilancia reforzada en puertos y aduanas. Y añade que si esos resultados no llegan, Washington usará todos los instrumentos del poder estadounidense. Esa frase en lenguaje diplomático tiene un significado muy específico. Aranceles adicionales, sanciones financieras contra instituciones bancarias mexicanas, presión sobre empresas que hagan negocios con México. Y, como Trump ya dijo en público,
la posibilidad de operaciones unilaterales en territorio mexicano, no como amenaza vacía, como postura oficial documentada en un papel con membrete de la Casa Blanca. Y aquí hay que ser muy cuidadosos con lo que esto significa para la gente de a pie, porque cuando se habla de sanciones financieras contra instituciones bancarias mexicanas, no se está hablando de un castigo abstracto al sistema financiero. Se está hablando de lo que le pasa a un obrero de Monterrey cuando quiere mandar remesas a su familia en Oaxaca, y el banco que usa está bajo sanciones. Se está hablando de lo que le pasa a una empresaria de Puebla que tiene una cuenta en dólares para pagar importaciones, y de repente esa cuenta queda bloqueada por un proceso que ella ni siquiera sabe que existe. Se está hablando de lo que le pasa a las familias de los estados que más dependen del comercio con Estados Unidos cuando la cadena de suministro se interrumpe porque las empresas no tienen certeza sobre qué reglas van a estar vigentes la semana que viene. Eso no es geopolítica abstracta, eso es el precio del mandado. Eso es si hay trabajo en la planta o no. Eso es si el crédito para el negocio se puede pagar o no. Eso es la vida concreta de millones de personas que viven de la economía que se construyó con el TEMEC y que ahora no saben qué tan sólido es el piso bajo sus pies. Y aquí vale la pena aclarar algo que circula mucho en redes y que mezcla realidades con fantasías. Se oye mucho que México está perdiendo todo, que Trump ya ganó, que el país está de rodillas. También se oye lo contrario, que México está resistiendo perfectamente, que la presidenta lo tiene todo bajo control, que Washington no puede hacer nada, ni uno ni otro tiene razón. Lo que está ocurriendo es más complejo que esas dos narrativas y merece mirarse con honestidad. Lo que sí es verdad es esto: a pesar de toda la presión arancelaria, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los meses de amenazas y negociaciones tensas, México siguió siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. No el segundo, el primero, y las exportaciones mexicanas a ese mercado no cayeron, crecieron. En los primeros meses de 2026, México exportó más a Estados Unidos que en el mismo periodo del año anterior. Eso no es un dato menor. Eso es la demostración más concreta de que la economía bilateral tiene una integración tan profunda que ninguno de los dos lados puede desenchufarse del otro sin hacerse daño. Pero eso también tiene su lectura más incómoda. Si las exportaciones crecen bajo presión, es porque México se está adaptando a condiciones que le impusieron, no porque México haya ganado la partida. Hay una diferencia entre sobrevivir la tormenta y haber evitado la tormenta. México está sobreviviendo. Eso es mérito real, pero no hay que confundirlo con victoria. Lo que no es verdad, y que importa aclarar porque hay mucho contenido circulando que lo afirma, es que México esté en proceso de desconectarse de Estados Unidos, que esté ingresando a algún bloque alternativo, que la presidenta haya encontrado la manera de reducir la dependencia comercial de un solo golpe. Eso es fantasía, y la fantasía, aunque sea reconfortante, no le sirve a nadie que quiera entender qué está pasando realmente. La integración con Estados Unidos es estructural. 3 décadas de cadenas de suministro entrelazadas no se deshacen con una cumbre internacional ni con un discurso en el Zócalo. Lo que sí está haciendo el gobierno, y esto sí es real y sí importa, es construir opciones en otros frentes al mismo tiempo que negocia. Con Brasil, hay conversaciones para cooperación en biocombustibles y energía entre las 2 empresas estatales más grandes de América Latina. Con la India, en foros internacionales se identificaron áreas de trabajo en materiales críticos y en farmacéutica. Con la Unión Europea, el acuerdo modernizado que lleva años en proceso de ratificación está acercándose a su aprobación definitiva. Con España, la relación que estuvo congelada varios años se está recomponiendo despacio, sin aspavientos, con gestos concretos. Ninguna de esas opciones reemplaza al TEMEC. Nadie honesto puede decir eso. Pero en una negociación, llegar con algo en la mano es diferente a llegar con las manos vacías. Llegar con conversaciones abiertas, con posibles alianzas, con señales de que México no es un actor aislado. Eso cambia el cálculo del otro lado, aunque sea marginalmente. Ahora hay algo que esta semana quedó apenas esbozado en los análisis y que merece un espacio propio porque es lo más importante del documento antidrogas que casi nadie leyó completo. La Estrategia 2026 no solo habla de perseguir a los cárteles, habla de las empresas.
establece que Estados Unidos va a exigir a México controles estrictos en las industrias química, farmacéutica y logística, y que si las empresas mexicanas no son compatibles con los estándares de seguridad que Washington va a definir, su comercio en la frontera será castigado. Para entender lo que eso significa en términos reales, hay que pensarlo de esta manera. Un fabricante de medicamentos genéricos en Jalisco, que lleva años produciendo a precios accesibles para el sistema de salud mexicano. Un operador logístico en Veracruz que mueve cargas de Asia hacia el interior del país. Una empresa química en Nuevo León que produce insumos industriales. Todos ellos podrían quedar bajo la lupa de una agencia estadounidense que determina si sus operaciones son o no compatibles con los estándares de seguridad de la nueva estrategia antidrogas. Y si la respuesta es no, o si hay ambigüedad, o si simplemente hay voluntad política de presionar, el acceso al mercado más grande del mundo puede quedar condicionado. Eso es diferente a perseguir criminales. Eso es colocar la regulación industrial de México bajo criterios que define Washington. Y eso, combinado con lo que ya se negocia en el TMEC sobre reglas de origen, contenido regional y estándares laborales, empieza a dibujar algo que tiene un nombre, aunque nadie lo esté usando públicamente. Un marco donde las decisiones soberanas de México sobre su industria, su energía, su salud pública, tendrán que pasar por un filtro bilateral cuyo peso real está del lado que tiene más poder. Y aquí es donde la renegociación del TMEC deja de ser un tema técnico y se convierte en algo que afecta a cada persona en este país. Porque lo que se negocia a partir del 25 de mayo no son solo aranceles y reglas de origen. Lo que se negocia son las condiciones bajo las cuales México puede seguir tomando decisiones propias sobre cosas tan fundamentales como de quién compra electricidad, cómo regula la industria farmacéutica, qué criterios aplica para las concesiones mineras, cómo organiza su sector de salud. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos identificó explícitamente las leyes de infraestructura, salud y energía de México como barreras comerciales, no como políticas soberanas, como barreras. Y eso significa que en la mesa de negociación van a aparecer no como asuntos internos de México, sino como puntos de discusión bilateral. Para que eso quede claro en términos humanos, la farmacia del IMSC, que tiene medicamentos genéricos accesibles porque México puede regular su industria farmacéutica con criterios propios. Los precios de la electricidad que paga un taller mecánico en Oaxaca, porque la CFE tiene una política tarifaria que protege a los usuarios pequeños. La posibilidad de que una comunidad indígena en Sonora pueda oponerse a una concesión minera que amenace su territorio y su agua. Todo eso tiene que ver con que México conserve o no la capacidad de decidir por sí mismo sobre esos sectores. Y esa capacidad está siendo negociada en este momento, en esta semana, en este mes, en los documentos que circulan entre funcionarios de dos países, mientras la mayoría de la población mexicana está pendiente de otras cosas. Ebrard lo dijo con claridad en la entrevista que publicó Proceso esta semana. El objetivo del gobierno mexicano es conservar la esencia del acuerdo, la posición preferencial de México, la mayor parte del acceso sin aranceles. Ese es el norte de la negociación, pero hay una distancia enorme entre conservar el 90% y perder el 10% cuando ese 10% es exactamente el espacio donde México puede o no puede tomar decisiones propias sobre los sectores más sensibles de su economía. Y hay algo más que en esta semana quedó sin decirse con claridad. Si México llega a la mesa del 25 de mayo con los aranceles sectoriales todavía activos, con la presión del documento antidrogas encima, con la amenaza de operaciones unilaterales en el horizonte, llega con menos margen del que tendría si esa presión se suspendiera como condición previa a la negociación. El TMEC tiene mecanismos de resolución de disputas, tiene paneles arbitrales, tiene procedimientos para cuando uno de los países viola las reglas. México podría estar usando esos mecanismos con mucha más fuerza de la que está usando ahora, para exigir que los aranceles que violan el propio tratado se suspendan antes de sentarse a renegociarlo. No después, antes, porque quien llega a una negociación bajo presión negocia desde la debilidad, aunque tenga razón en el fondo. Esa es la pregunta que el gobierno mexicano todavía tiene que responder con hechos, no con declaraciones de principios.
con hechos concretos y con consecuencias concretas para el otro lado si se cruzan las líneas. Y hay otra pregunta que nadie está haciendo en los medios con suficiente insistencia. La estrategia antidrogas exige resultados medibles: detenciones, extradiciones, decomisos. Pero, ¿cuáles son los criterios de México para determinar si esa exigencia es legítima cooperación bilateral o si es presión política disfrazada de cooperación? Esa distinción no puede quedar implícita. No puede quedar como algo que se evalúa en privado entre funcionarios. Tiene que ser una postura articulada y pública antes del 25 de mayo, porque si no existe ese criterio claro, lo que ocurre es que cada nueva exigencia de Washington se convierte en un debate interno sobre si ceder o resistir, y ese debate siempre termina favoreciendo a quien tiene más poder de presión. El caso del general Cienfuegos en 2020 mostró exactamente cómo funciona ese criterio cuando existe. El exsecretario de Defensa fue detenido en un aeropuerto de California. México exigió las pruebas, las recibió, las analizó, las presentó en público. La conclusión fue que no cumplían el estándar de la ley mexicana. Cienfuegos regresó. Estados Unidos archivó el caso. El principio funcionó porque estaba articulado y porque se aplicó con consistencia. Pruebas primero, acción después. No porque Washington lo pidiera, porque la ley mexicana lo exigía. Ese es el tipo de criterio que necesita estar sobre la mesa cuando el documento antidrogas exige resultados medibles. No como confrontación, como marco de cooperación. Y para terminar de entender por qué todo esto importa tanto, hay que ir al patrón histórico. Porque el sistema de presión que está usando Trump contra México en 2026 no es nuevo, no lo inventó él. Es el mismo que usó Nixon en los años 70 cuando declaró la guerra contra las drogas como instrumento de política exterior. El mismo que usó Reagan cuando condicionó la ayuda a América Central a decisiones de política interna. El mismo que usó George W. Bush cuando el combate al terrorismo se convirtió en justificación para operar en territorios soberanos de otros países sin su consentimiento. Siempre el mismo mecanismo. Primero se nombra una crisis de seguridad real o exagerada. Luego se vincula esa crisis a un país vecino o aliado más débil. Luego se exige cooperación. Y luego, esa cooperación se va expandiendo hasta incluir decisiones que ya no tienen nada que ver con la crisis original. Lo que empezó como ayúdanos con el fentanilo se convierte en abre tu sector energético. Lo que empezó como control a la migración se convierte en acepta nuestros estándares regulatorios en industria química. Lo que empezó como extradita a estos criminales se convierte en acepta que nuestros agentes participen en operativos en tu territorio, no porque haya una conspiración, sino porque esa es la lógica interna de toda relación asimétrica, cuando el más poderoso no tiene restricción interna que lo frene. El escalamiento es gradual. Cada paso parece razonable dado el paso anterior, y cuando te das cuenta de hasta dónde llegaste, ya cediste mucho más de lo que tenías en mente al principio. Y esa lógica no la detiene la buena voluntad del más débil, no la detiene la cordialidad diplomática, no la detiene el hecho de que México sea un socio comercial indispensable, aunque eso ayuda. La detiene tener principios claros, mantenerlos con consistencia aplicada a todos por igual, y construir opciones reales que hagan más costoso el apriete para quien lo ejerce. Sheinbaum lo resumió en 4 palabras que se han repetido mucho estas semanas: cooperación sin subordinación. 4 palabras fáciles de decir, enormemente difíciles de sostener cuando la presión es simultánea, en lo comercial, en lo judicial y en lo mediático, cuando la oposición interna aprovecha cada momento de tensión para debilitar la postura del gobierno, y cuando el costo de ceder en el corto plazo siempre parece más manejable que el costo de resistir. Pero la historia de México con este patrón de presión dice que el costo de corto plazo de resistir siempre ha sido menor que el costo de largo plazo de ceder. Siempre. Cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo y las compañías extranjeras organizaron el boicot internacional, el costo inmediato fue enorme. Pero el costo de no haberlo hecho, de haber dejado que la renta petrolera mexicana siguiera siendo controlada desde afuera, habría sido mucho mayor y habría durado mucho más. Cuando López Obrador detuvo las concesiones mineras y energéticas que entregaron las administraciones anteriores y los intereses afectados presionaron por todos lados, el costo inmediato fue real. Pero el costo de no haberlo hecho
habría sido perder la capacidad de decisión sobre los recursos del subsuelo mexicano para otra generación completa. El patrón siempre ha sido el mismo. México hace algo que afecta a los intereses de actores externos con poder. Esos actores buscan aliados internos que amplíen la presión. Y entonces el gobierno de turno tiene que decidir: cede, negocia o resiste. La diferencia entre ceder y resistir no es solo ideológica, es aritmética. Ceder tiene un costo de corto plazo bajo. Se evita el conflicto inmediato, pero tiene un costo de largo plazo alto. Establece que México puede ser presionado hasta doblar, y eso invita a la siguiente presión, y a la siguiente, y a la siguiente, exactamente lo que de la Madrid escribió en sus memorias hace 40 años, y que sigue siendo verdad. Hoy, entre más blandito encuentran, más se van metiendo. Resistir tiene el costo invertido. El corto plazo es más difícil. Hay tensión diplomática, hay presión mediática, hay oposición interna que aprovecha el momento. Pero el largo plazo establece un precedente distinto, que México tiene un piso de principios debajo del cual no va a bajar. Y eso, en las negociaciones que vienen, vale más que cualquier concesión táctica, porque en una negociación que va a definir las condiciones comerciales de México por los próximos 16 años, llegar con credibilidad soberana es el activo más valioso que existe. El reloj corre. El 25 de mayo arranca la primera reunión bilateral formal del proceso de renegociación del TEMEC en la Ciudad de México. El 1 de julio, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, tienen que decidir si extienden el acuerdo 16 años más hasta 2042, o si lo revisan anualmente, lo que significa incertidumbre permanente, lo que significa que cada año habrá una nueva ronda de presión, una nueva amenaza, un nuevo momento en que México tiene que volver a decidir si se dobla o resiste. La estrategia antidrogas está publicada. Los aranceles sectoriales están activos. La lista de exigencias tiene métricas y plazos. Y Trump ya declaró públicamente que si México no actúa, Washington hará el trabajo. Ahora hay algo que esta semana quedó apenas esbozado en los análisis y que merece un espacio propio porque es lo más importante del documento antidrogas que casi nadie leyó completo. La Estrategia 2026 no solo habla de perseguir a los cárteles, habla de las empresas. Establece que Estados Unidos va a exigir a México controles estrictos en las industrias química, farmacéutica y logística, y que si las empresas mexicanas no son compatibles con los estándares de seguridad que Washington va a definir, su comercio en la frontera será castigado. Para entender lo que eso significa en términos reales, hay que pensarlo de esta manera. Un fabricante de medicamentos genéricos en Jalisco, que lleva años produciendo a precios accesibles para el sistema de salud mexicano. Un operador logístico en Veracruz que mueve cargas de Asia hacia el interior del país. Una empresa química en Nuevo León que produce insumos industriales. Todos ellos podrían quedar bajo la lupa de una agencia estadounidense que determina si sus operaciones son o no compatibles con los estándares de seguridad de la nueva estrategia antidrogas. Y si la respuesta es no, o si hay ambigüedad, o si simplemente hay voluntad política de presionar, el acceso al mercado más grande del mundo puede quedar condicionado. Eso es diferente a perseguir criminales. Eso es colocar la regulación industrial de México bajo criterios que define Washington. Y eso, combinado con lo que ya se negocia en el TEMEC sobre reglas de origen, contenido regional y estándares laborales, empieza a dibujar algo que tiene un nombre, aunque nadie lo esté usando públicamente. Un marco donde las decisiones soberanas de México sobre su industria, su energía, su salud pública, tendrán que pasar por un filtro bilateral cuyo peso real está del lado que tiene más poder. Y aquí es donde la renegociación del TEMEC deja de ser un tema técnico y se convierte en algo que afecta a cada persona en este país. Porque lo que se negocia a partir del 25 de mayo no son solo aranceles y reglas de origen. Lo que se negocia son las condiciones bajo las cuales México puede seguir tomando decisiones propias sobre cosas tan fundamentales como de quién compra electricidad, cómo regula la industria farmacéutica, qué criterios aplica para las concesiones mineras, cómo organiza su sector de salud. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos identificó explícitamente las leyes de infraestructura, salud y energía de México como barreras comerciales.
no como políticas soberanas, como barreras. Y eso significa que en la mesa de negociación van a aparecer no como asuntos internos de México, sino como puntos de discusión bilateral. Para que eso quede claro en términos humanos, la farmacia del IMSC, que tiene medicamentos genéricos accesibles porque México puede regular su industria farmacéutica con criterios propios. Los precios de la electricidad que paga un taller mecánico en Oaxaca, porque la CFE tiene una política tarifaria que protege a los usuarios pequeños. La posibilidad de que una comunidad indígena en Sonora pueda oponerse a una concesión minera que amenace su territorio y su agua. Todo eso tiene que ver con que México conserve o no la capacidad de decidir por sí mismo sobre esos sectores. Y esa capacidad está siendo negociada en este momento, en esta semana, en este mes, en los documentos que circulan entre funcionarios de dos países, mientras la mayoría de la población mexicana está pendiente de otras cosas. Ebrard lo dijo con claridad en la entrevista que publicó Proceso esta semana. El objetivo del gobierno mexicano es conservar la esencia del acuerdo, la posición preferencial de México, la mayor parte del acceso sin aranceles. Ese es el norte de la negociación, pero hay una distancia enorme entre conservar el 90% y perder el 10% cuando ese 10% es exactamente el espacio donde México puede o no puede tomar decisiones propias sobre los sectores más sensibles de su economía. Y hay algo más que en esta semana quedó sin decirse con claridad. Si México llega a la mesa del 25 de mayo con los aranceles sectoriales todavía activos, con la presión del documento antidrogas encima, con la amenaza de operaciones unilaterales en el horizonte, llega con menos margen del que tendría si esa presión se suspendiera como condición previa a la negociación. El TMEC tiene mecanismos de resolución de disputas, tiene paneles arbitrales, tiene procedimientos para cuando uno de los países viola las reglas. México podría estar usando esos mecanismos con mucha más fuerza de la que está usando ahora, para exigir que los aranceles que violan el propio tratado se suspendan antes de sentarse a renegociarlo. No después, antes, porque quien llega a una negociación bajo presión negocia desde la debilidad, aunque tenga razón en el fondo. Esa es la pregunta que el gobierno mexicano todavía tiene que responder con hechos, no con declaraciones de principios, con hechos concretos y con consecuencias concretas para el otro lado si se cruzan las líneas. Y hay otra pregunta que nadie está haciendo en los medios con suficiente insistencia. La estrategia antidrogas exige resultados medibles: detenciones, extradiciones, decomisos. Pero, ¿cuáles son los criterios de México para determinar si esa exigencia es legítima cooperación bilateral o si es presión política disfrazada de cooperación? Esa distinción no puede quedar implícita, no puede quedar como algo que se evalúa en privado entre funcionarios. Tiene que ser una postura articulada y pública antes del 25 de mayo, porque si no existe ese criterio claro, lo que ocurre es que cada nueva exigencia de Washington se convierte en un debate interno sobre si ceder o resistir, y ese debate siempre termina favoreciendo a quien tiene más poder de presión. El caso del general Cienfuegos en 2020 mostró exactamente cómo funciona ese criterio cuando existe. El exsecretario de Defensa fue detenido en un aeropuerto de California. México exigió las pruebas, las recibió, las analizó, las presentó en público. La conclusión fue que no cumplían el estándar de la ley mexicana.